Bueno, estudiantes, en esta semana vamos a hablar sobre el estudio de impacto ambiental de todos los proyectos de inversión. Todo proyecto de inversión necesita un estudio de impacto ambiental. Lo que pasa es que algunos, de acuerdo a la temática o de acuerdo al proyecto que escogieron, hay algunos que son obviamente más rigurosos que en otros, pero necesariamente todos los proyectos tienen impactos tanto positivos como negativos dentro de los proyectos de inversión. Entonces, este es como el último estudio antes de entrar con uno de los más importantes, que es el estudio financiero, y como les dije, eso lo vamos a hablar después del segundo parcial. Entonces, ¿qué es el estudio de impacto ambiental? El estudio de impacto ambiental es, hoy en día ha tomado mucha fuerza por todo el tema del calentamiento global, de que hoy las empresas tienen que ser amigables con el medio ambiente, de que las empresas no se pueden dedicar solamente a producir y a producir, sino que de cierta forma tienen que mitigar los daños que ocasionan al medio ambiente, porque todas las empresas, vuelvo y se lo repito, generan residuos sólidos o líquidos. Algunos son más contaminantes que otros, pero todas las empresas generan. Lo ideal es que toda empresa que se monte en Colombia siempre tenga formas o estrategias de mitigar los impactos que generan o los desechos que generan. Entonces, el estudio de impacto ambiental se utiliza con el fin de documentar de la forma más clara posible, de la forma más real posible, cuáles son los impactos que genera la puesta en marcha del proyecto. Ojo, es la puesta en marcha. La puesta en marcha y obviamente, como hasta ahora no está funcionando, sino que está en proceso de planeación el proyecto de ustedes, entonces ustedes van a poner son los impactos de la puesta en marcha. Entonces, por ejemplo, la puesta en marcha de si van a construir, cuáles son los impactos de esa construcción, si van a hacer algún arreglo, cuáles son los impactos de esos arreglos, si van a comprar, si van a adecuar un local, cuáles son los impactos de adecuación, ¿cierto? Entonces, eso es lo que va en los impactos que se generan dentro del proyecto. Y cuáles son esas formas o esas acciones que se van a tomar para mitigar el efecto negativo que genera. Una construcción siempre va a generar efectos negativos. Entonces, ¿qué se va a hacer de pronto con los escombros? ¿Qué se va a hacer con la arena? ¿Qué se va a hacer con el material que queda? O sea, todo eso hay que ponerlo en el estudio de impacto ambiental. Para esto vamos a utilizar algo que se llama matriz de impacto ambiental. Y en la matriz se identifican todos los impactos del proyecto que recaen netamente sobre el ambiente y cuáles son aquellas acciones que se van a tomar para mitigar dichos impactos. Esta matriz que yo les tengo aquí, se la voy a ampliar, igual yo la subí en la plataforma, es un ejemplo de cómo va a ser la matriz que ustedes van a utilizar, ¿sí? Hay diferentes tipos de matrices. Hay diferentes matrices de impacto ambiental. ¿Por qué hay diferentes tipos de matrices? Porque eso depende de la convocatoria que está exigiendo el proyecto de inversión. Hay matrices de impacto ambiental donde generalmente uno pone si el impacto es moderado, si el impacto es alto y se le da una calificación. Y hay otra como esta que es un poquitico más específica y más clara. Entonces, por ejemplo, en la etapa preoperativa, en el caso de ustedes, en la etapa de la puesta en marcha, ustedes van a poner cada actividad que se genera dentro de ese proyecto. Entonces, por ejemplo, el primero es adecuaciones de las instalaciones fijas, es decir, adecuación de la estructura o de la infraestructura, instalación de maquinarias, servicios públicos, labores de pintura, plomería, acondicionamiento, transporte de insumos. Luego viene una columna que es la columna del recurso natural que se están utilizando. Suelo, aire, agua, lo que ustedes crean conveniente. ¿Cuál es el impacto ambiental que genera esa actividad? Entonces, por ejemplo, si van a construir, el impacto ambiental es ruido, es polvo, ¿cierto? Son sedimentos, son desechos de construcción, etcétera. ¿Cuáles son las medidas preventivas que se van a tomar? Es decir, las medidas preventivas antes de. Entonces, por ejemplo, los que van a construir tienen que usar todos sus instrumentos de prevención, como por ejemplo de pronto tapabocas o no sé, lo que se ponen en los oídos como para que no les impacte los tímpanos y todo eso, ¿cierto? ¿Cuáles son las medidas de control? ¿Qué medidas se va a hacer
para que de pronto esa labor, esa actividad que se está haciendo no genere ningún traumatismo tanto para las personas que están haciendo la actividad como para la comunidad, y las medidas de mitigación. Es importante resaltar que en la matriz de impacto ambiental no solamente se tienen en cuenta las personas que van a hacer dichas actividades, sino la comunidad. La comunidad, es decir, dónde va a estar ubicado el proyecto. Generalmente cuando uno hace un proyecto de inversión, lo primero que verifica es que la zona, o sea, los vecinos, las personas circunvecinas de ese lugar, estén de acuerdo o no estén de acuerdo, o se les socializa el proyecto, ¿sí? Por ejemplo, cuando hacen un parque en un barrio, antes de hacer el parque, la oficina de planeación, la oficina de infraestructura, inclusive junto con el alcalde, deben venir al barrio y deben socializar el proyecto. Y socializan el proyecto ¿con qué fin? Con el fin de que las personas que vivan ahí, porque van a ser los vecinos, entiendan de qué es lo que se va a hacer en ese lote que está vacío y que van a construir un parque o van a construir un camus o van a construir lo que sea que van a construir. ¿Por qué? Porque la comunidad de cierta forma debe dar su punto de vista sobre eso, o sea, debe estar de acuerdo sobre eso y debe emitir sugerencias. Siempre se hace así, siempre se reúnen con la Junta de Acción Comunal y se reúnen todos los miembros del barrio y se saca una conclusión y se verifica si se hace, si se cumple, si no se cumple. ¿Por qué? Porque si la comunidad por algún motivo no está de acuerdo de que se construya tal cosa porque de pronto afecta algún miembro de la comunidad, o resulta que ahí al lado del parque no se puede porque hay un canal y entonces los niños están jugando en el parque y resulta que está el canal y de pronto un niño se puede ir al canal, la alcaldía tiene que considerar todos esos aspectos para precisamente para mitigar esas acciones. Entonces, por ejemplo, si van a coger un lote y resulta que al lado del lote hay un canal muy grande, es muy probable que algún niño jugando en el parque se vaya en el canal. Entonces, la alcaldía tiene que buscar la forma de mitigar que ocurran accidentes en ese lugar cuando se ponga en marcha el proyecto. Quiere decir que las medidas de mitigación en el caso de ustedes van a ser en la parte de puesta en marcha, es decir, como si ustedes fueran a montar en la empresa, ¿sí? O el proyecto de inversión. Esas son las etapas o las actividades que van a poner en esta primera columna. Y aquí todos los demás. Y aquí las medidas de mitigación que ustedes harían para controlar que dicha actividad no contamine, no genere ruido, no genere traumatismo dentro de la comunidad. Recordemos que cuando hablamos de impacto ambiental, muchas veces la gente cree que es solamente generar sucio, generar basura, y no necesariamente es eso. También el impacto ambiental es, por ejemplo, el tema de que ocasione perturbaciones en las personas que están allí. Entonces, si por ejemplo van a hacer una construcción y resulta que al lado hay un colegio de niños o al lado hay un asilo de ancianos, entonces todo eso hay que contemplarlo dentro de la matriz de impacto ambiental. Listo. Entonces les voy a habilitar el micrófono para que ustedes me respondan, me hagan preguntas, perdón.